Buenos días desde Filosofía. Hoy podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com. Hoy vamos a centrar de nuevo nuestra mirada en Platón y Aristóteles. Vamos a comentar la moral en ambos filósofos. Fijaros, frente al relativismo moral de los sofistas, Sócrates estaba convencido de que los conceptos morales pueden ser fijados racionalmente a través de una definición rigurosa, aun cuando resulte difícil de definir. Platón participa de esta convicción socrática, y aún va más allá. El carácter absoluto de los conceptos ético-políticos encontró su expresión más radical en la teoría de las ideas, es decir, existencia de la justicia en sí, la bondad en sí, independientes de las opiniones humanas acerca de ellas. Bueno, pues vamos a partir, si es posible, de intentar definir lo que es la justicia de un modo absoluto, de acuerdo con la convicción socrática y platónica. ¿Cómo la podríamos definir? Los sofistas habían señalado claramente el camino, analizando la naturaleza humana. Platón acepta este planteamiento de los sofistas, si bien rechaza las conclusiones de sus análisis. Según los sofistas, las únicas leyes naturales son la búsqueda del placer y el dominio del más fuerte. Pues bien, esta doctrina moral se basa, a juicio de Platón, en un análisis incorrecto de la naturaleza humana. Al tomar como modelos de comportamiento natural a los animales y a los niños, los sofistas prescinden del aspecto más característico del hombre, la razón, ya que Platón pensaba que ni el niño ni el animal lógicamente poseen la razón. Para definir la justicia, así como el resto de los conceptos político-morales, es necesario, por tanto, analizar correctamente la naturaleza humana. Además de razón, el hombre posee otras tendencias y facultades. Platón distingue en el alma tres facultades o partes: la racional, la irascible y la concupiscible. La justicia consistirá en la ordenación de estas tres partes, en la posesión por cada una de ellas de la virtud o disposición que le es propia, prudencia, fortaleza y templanza respectivamente. ¿Qué pensaba Aristóteles al respecto sobre la moral? Aristóteles parte en su ética del principio de que el fin último, la meta última de todos los seres humanos es la felicidad. Con esta afirmación, más o menos podríamos estar de acuerdo todos los hombres, sea cual sea nuestro credo. El desacuerdo podría empezar al concretar en qué consiste la felicidad. ¿Cómo definir en qué consiste la felicidad? Bueno, ante esta pregunta caben básicamente dos actitudes. La primera consistiría en dejar que cada uno decidiera individualmente y a su arbitrio qué es lo que puede hacerle feliz. Tal actitud renuncia a la teoría moral, es decir, renuncia a encontrar un modelo generalizable de felicidad, desentiéndose de la pregunta sin intentar siquiera contestarla. Si por el contrario adoptamos una actitud teórica, como hace Aristóteles, la pregunta solamente puede ser contestada analizando la naturaleza humana. Como los sofistas, como Platón, como todos los filósofos griegos, Aristóteles se vuelve al estudio de la naturaleza humana, estableciendo un segundo principio. Cada ser es feliz realizando la actividad que le es propia y natural. Este principio, según el cual la felicidad consiste en el ejercicio de la actividad propia de cada ser, es una consecuencia que se sigue lógicamente de la concepción teleológica de la naturaleza en Aristóteles. En efecto, si todo ser natural tiende a realizar determinadas actividades, el ejercicio de estas actividades traerá consigo la satisfacción de sus tendencias y con ello la perfección y la felicidad. Ahora bien, la actividad más propia y natural del hombre, aquella que corresponde más adecuadamente a la naturaleza del hombre, es la actividad intelectual. Por lo tanto, la forma más perfecta de felicidad sería la actividad contemplativa. Pero Aristóteles sabe, Platón ya lo había subrayado, por cierto, que el hombre no es solo razón,
entendimiento. Una vida dedicada a la contemplación solamente sería posible si el hombre no tuviera necesidades corporales, es decir, problemas económicos, interferencias sociales, laborales, etc. Este ideal de felicidad y perfección es pues una aspiración prácticamente irrealizable para la inmensa mayoría de los hombres, y aun aquellos que puedan dedicarse a la contemplación solamente pueden hacerlo durante escasos periodos de tiempo a lo largo de su vida. Por lo tanto, el hombre no puede, pues, alcanzar esta felicidad absoluta propia de Dios, sino que ha de contentarse con una felicidad limitada. La consecución de esta forma rebajada de felicidad exige la posesión de las virtudes morales para regular las tendencias propias y el trato con los demás, así como la posesión de ciertos bienes corporales, como puede ser la salud, y ciertos bienes exteriores, como pueden ser los medios económicos para la subsistencia. ¿Qué entendían por política Platón y Aristóteles? Fijaros que Platón y Aristóteles no consideraron nunca la política como algo separado independiente de la moral. Esta separación entre política y moral es una separación que históricamente ha tenido lugar con posterioridad, con la aparición del individualismo. Para Platón y Aristóteles, el hombre no es individuo por una parte y ciudadano por otra, sino que el hombre es ciudadano, y en el seno de la ciudad, del Estado, de la polis, es precisamente donde se desarrolla como hombre y, por tanto, se moraliza. La máxima contribución de Aristóteles al pensamiento político ha consistido precisamente en su insistencia en que la naturaleza humana es esencialmente social. Frente a ciertas teorías de origen sofístico que consideraban a la sociedad como un producto de la convención, Aristóteles afirma que la sociabilidad es un rasgo o dimensión esencial de la naturaleza humana. En la evaluación aristotélica de la condición humana resuenan, podríamos decir, los ecos platónicos de la concepción del hombre como realidad intermedia entre las bestias y Dios. La vida en sociedad es imposible para las bestias y es innecesaria para Dios. Por lo tanto, aquel que no puede vivir en sociedad o no tiene necesidad de ello, porque es autosuficiente, ha de ser una bestia o un dios. Eso es lo que decía Aristóteles. La idea desarrollada por los sofistas de que los regímenes políticos e instituciones son convencionales no fue puesta radicalmente en duda con posterioridad. La cuestión política venía pues a plantearse de alguna forma como el problema de decidir entre distintas formas de gobierno cuál es la más conveniente y eficaz. Aristóteles distingue tres formas de gobierno: monarquía, es decir, el gobierno de uno solo; aristocracia, el gobierno de unos cuantos, los mejores; y democracia, gobierno del pueblo, discutiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Platón, por su parte, se esforzó en describir la organización política ideal, es decir, aquella que responde a la naturaleza del hombre y a la sociedad. Su teoría está básicamente presidida por dos principios teóricos. De un lado, por su identificación del saber teórico y del saber práctico, que esto es lo que lleva a Platón a afirmar que los gobernantes han de ser los sabios, y por otro lado su concepción de la justicia como orden, en que cada parte de un todo cumple con su cometido. Y puesto que las partes o grupos sociales son tres, gobernantes, soldados y productores, la justicia u orden se realizará si los gobernantes son realmente sabios, los soldados valientes y los productores moderados. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien puedes enviarnos un correo a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com.